Doctor, está muteado. Doctor, no se le escucha para nada. Ahí. ¿Hola? Recién, doctor. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Cirrosis hepática, anatomía y fisiología del hígado, etiología, fisiopatología clínica y las complicaciones de la cirrosis hepática. ¿Ya? Habíamos dicho que la cirrosis se define histopatológicamente como una alteración difusa del parénquima hepático. A esta alteración difusa del parénquima hepático se llama fibrosis, ¿no? Existen áreas nodulares en los hepatocitos, a estas áreas nodulares se le llama nódulos de regeneración. Entonces, la fibrosis, el concepto de cirrosis hepática en un hígado, ¿no? Entonces, ya tenemos presente, ¿ya? En esta diapositiva nosotros podemos ver un hígado normal, un hígado liso, ¿no? Si nosotros pasamos la mano por su superficie va a estar bien liso, no va a haber ningún tipo de asperezas, ¿no? Es homogéneo. En este lado, nosotros podemos ver una organización de los lobulillos hepáticos, miren ustedes. Los lobulillos hepáticos están sumamente organizados y ordenados, ¿no? Aquí nosotros vamos a poder, estamos apreciando un hígado cirrótico, que es de un color pardo naranja, miren ustedes, pardo naranja, miren, unas elevaciones ásperas, ¿no? Es lo que está haciendo, ¿no? Y si uno pasa la mano también imaginativamente, para ver su textura nodular. La arquitectura, ¿no? Miren, la arquitectura está desorganizada completamente, pequeño, más chico, no guardan ningún tipo de orden, tejido fibroso, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos, esta característica de un hígado normal y un hígado cirrótico. También es importante saber la anatomía segmentaria del hígado. El hígado tiene 8 segmentos. ¿Por qué se ha dividido en 8 segmentos? Porque cada segmento es un hígado en sí, porque tiene su propia irrigación, tiene su triada portal, tiene su vena central. De tal manera, si por ejemplo alguien quiere hacer una hepatectomía izquierda, saca todas esas zonas segmentarias, por ejemplo, el 4A, 4B, el 2 y el 3, y el hígado, la parte restante, sigue funcionando completamente normal. O sea, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, es muy importante que tengamos presente que la segmentación tiene 8 segmentos, el hígado, y que funcionan independientemente porque tiene su irrigación normal, ¿no? El lobulillo hepático está conformado, ¿no? El lobulillo, ¿no? Aquí nosotros tenemos ver tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo en su periferia, en su perímetro del lobulillo. Hay tejido conectivo. Y hay una vena central y en cada vértice de este lobulillo está el espacio portal. El espacio portal o triada portal tiene su arteria hepática, su vena hepática y su drenaje biliar, ¿no? Entonces, tengamos presente el lobulillo hepático. Entonces, en el aporte, el acino hepático es más bien más fisiológico, tiene que ver con la irrigación del hígado, ¿no? Nosotros tenemos acá un espacio portal donde hay esa triada portal y acá también una triada portal. Miren ustedes, ahí se divide en zonas. La primera zona es la mejor irrigada, ¿no?
porque está cerca a los sinusoides de los espacios portales. La segunda zona es mucho menos irrigada y la tercera mucho menos, más aún, la que se acerca ya a la vena central es mucho menos irrigada, ¿no? Entonces tenemos que tener presente, ¿no? Entonces en la primera zona habrá mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Y en la zona tercera mucho menos cantidad de oxígeno. Nosotros tenemos acá un sinusoide hepático, ¿no? Tenemos acá la vena central y el espacio portal, con la triada portal, ¿no? Tenemos el sinusoide, el espacio se llama sinusoide, acá las células endoteliales del sinusoide, entre espacios de las células endoteliales hay fenestración, donde se van a entrelazar las células endoteliales, hay un espacio, ¿no? Un espacio donde permite filtrar el líquido plasmático acá de los sinusoides hacia el espacio DICE. ¿Quién es el espacio DICE? Son las células endoteliales y las células hepáticas o los hepatocitos. En este espacio DICE hay unas células amarillas, ¿no? Que se llaman células estrelladas. O sea, las células estrelladas están en el espacio DICE. Su función es almacenar vitamina A. Esa es la función primordial por la que fue diseñada esta célula estrellada en el espacio DICE. Almacenar vitamina A. Pero ¿qué pasa cuando hay un problema de fibrosis y nódulos de regeneración en el hígado? Entonces va a haber un cambio. Estas células estrelladas ya no van a ser almacenamientos de vitamina A, sino van a ser productores de colágeno. Esta producción de colágeno va a tapar a estas células endoteliales. Esa luz que tenía para poder filtrar el plasma hacia el espacio DICE se va a cerrar, producto de que estas células estrelladas producen ese colágeno. Proteoglucanos también producen, ¿no? Y cierran. De tal manera que acá se va a encharcar el líquido, ¿no? Va a haber un aumento de volumen que no va a haber drenaje, porque las células estrelladas prácticamente parcharon esos espacios que quedaba para filtrar el líquido plasmático, se tapó. Entonces este líquido va a aumentar ahí. Eso va a permitir que haya un aumento de la presión en la vena porta, ¿no? Este aumento de presión en la vena porta es el que me va a dar la fisiopatología de todas las complicaciones que el paciente va a tener. ¿Ya? Entonces es muy importante que tengamos presente. Epidemiología. Muchos de los pacientes son asintomáticos. Pacientes fallecen por alguna otra patología. Les hacen una biopsia y encuentran cirrosis en el hígado. Pero ellos nunca supieron, ni sus familiares supieron, ¿no? Porque la mayoría son asintomáticos. La prevalencia y las incidencias reales de la cirrosis es difícil valorar por esta circunstancia que acabamos de escribir, ¿no? La prevalencia a nivel mundial más o menos es de 100 casos por 100.000 habitantes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que 800.000 personas mueren anualmente a causa de la cirrosis, 800.000. Y en Estados Unidos 32.000 muertes al año, con una tasa de mortalidad de 10,3 por cada 100.000 habitantes. De todas las patologías, la cirrosis ocupa el 12º lugar como causa de muerte a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Es muy importante saber la trascendencia de esta patología y lo que va a llevar al paciente a fallecer al final, ¿no? Es muy importante también ver la causa, porque la cirrosis hepática es la vía final común de varios tipos de enfermedades. Puede ser que uno solamente sea alcohólico, pero el alcohólico puede también tener hepatitis, ¿no? Viral tipo C, B, ¿no? Entonces tiene doblemente premiado negativamente, ¿no? Para tener cirrosis, ¿no? Entonces las causas de la cirrosis es el alcoholismo, ¿no? Las infecciones víricas, como ya habíamos dicho, la esteatohepatitis no alcohólica, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, hepatitis autoinmune,
colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, ¿no? Es muy importante tener presente, ¿no? Enfermedades venoclusivas, insuficiencia cardíaca, las enfermedades genéticas, ¿no? Ahí tenemos la enfermedad de Wilson, el acúmulo de cobre en el hígado, ¿no? Es muy importante tener la hemocromatosis, ¿no? Acúmulo de hierro en el hígado. Eso va a condicionar la cirrosis. Por eso a estos pacientes hay que hacerles sangrías para poder, no ve que tienen bastante hierro almacenado en el hígado, ¿no? Déficit de alfa-antitripsina, ¿no? Enfermedades por depósito de glucógeno de tipo 4, ¿no? 1 y 4, ¿no? Eso es lo que produce las células estrelladas, ¿no? Y es muy importante tener muy presente, ¿no? También los fármacos, metotrexate, metildopa, ¿no? Por eso siempre hay que hacer un perfil hepático cuando alguien va a tomar ciertos medicamentos que se metabolizan en el hígado, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy presente. Es muy importante ver la evolución natural de la cirrosis, ¿no? Primero empieza con una hepatopatía crónica, ¿no? Empieza con una hepatopatía crónica, el paciente no se da cuenta, esteatosis hepática, ¿no? De repente un malestar general, ¿no? Pero el paciente pasa desapercibido, ¿no? Entonces luego llega el paciente a una cirrosis compensada, ¿no? No tiene complicaciones, no tiene ascitis, no tiene encefalopatía hepática, no tiene síndrome hepatorrenal, no tiene peritonitis bacteriana espontánea, no tiene hemorragia digestiva, ¿no? No tiene ictericia. Entonces esta cirrosis compensada. Miren, la supervivencia media es más de 12 años en un paciente con cirrosis compensada. Pero cuando se va a la descompensación, miren ustedes la descompensación, la supervivencia cambia rotundamente, ¿no? Prácticamente año y medio es la supervivencia en una cirrosis descompensada. En un año y medio, el desenlace fatal es la muerte, ¿no? Entonces es muy importante controlar al paciente en sus complicaciones, para que esta supervivencia por lo menos sea un poco más prolongada en el paciente, tenga mejor calidad de vida el paciente. Para eso es muy importante el control de estas complicaciones que ya dije anteriormente, ¿no? Nosotros estamos apreciando acá la hipertensión portal y el estado circulatorio hiperdinámico, que son los causantes del problema, ¿no? Acá nosotros vemos, miren cómo vamos a ver la circulación portal, ¿no? Aquí nosotros tenemos el vaso, tenemos la vena esplénica, la vena mesentérica inferior, que se une a la vena esplénica y va a formar en el tronco la vena porta. Pero de acá, de este otro lado, de todo el intestino delgado y el tercio del marco colónico del colon derecho, va a tener la irrigación, la mesentérica superior, ¿no? Y va a formar la vena porta. Miren cómo ustedes llega el drenaje hacia los lobulillos, a los sinusoides hepáticos, ¿no? Y cómo se van a drenar. Por favor, apaguen su micro. Y se van a drenar en la vena central. Esta vena central va a drenar en las venas suprahepáticas y estas venas de las venas suprahepáticas van a drenar en la vena cava inferior. Y de la vena cava inferior irá a la aurícula derecha del corazón derecho, ¿no? Eso pasa. Miren ustedes esta colateral que viene del tercio distal del esófago y de la curvatura menor del estómago. Miren cómo es la dirección de la sangre, ¿a dónde va? Se va a desembocar en la vena porta para el metabolismo, ¿no? De las sustancias que esta sangre lleve. Pero ¿qué va a pasar en la cirrosis? Miren ustedes, cambia el flujo, la dirección del flujo cambia, ¿no? Entonces va a haber una hipertensión portal acá, ¿no? Va a haber una fibrosis y un nódulo de regeneración. Entonces, mire, todo este orden bonito que está, cambia, ¿no? Entonces, no hay un buen drenaje a la vena central, ¿no? Entonces, hay prácticamente una presión aumentada, ¿no? Los sinusoides están llenos de colágeno, ¿no? Y las células endoteliales están llenas de colágeno y de tal manera que no hay una filtración del plasma, ¿no? Hacia el espacio, dice.
Entonces, esto aumenta la presión. Y al aumentar la presión, miren ustedes, la dirección de esta colateral portosistémica ahora huye del hígado. Se va por la curvatura menor y se va a la base del esófago, a la base distal del esófago, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo muy presente, ¿ya? Eso, ¿por qué? Porque eso va a permitir que el paciente tenga varices esofágicas. Estas varices esofágicas, si este paciente se sigue descompensando, va a tener una hemorragia digestiva y va a ser causa de muerte de este paciente con cirrosis hepática, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy presente esta situación. La hipertensión portal obedece a tres causas, ¿no? Hipertensión portal se debe a un asunto prehepático, el hígado está bien ahí, ¿no? Intrahepático, aquí sí hay un problema, ¿no? O poshepático, ¿no? Entonces, cuando hay un problema intrahepático, ya hemos visto el problema en los sinusoides, no sale el plasma por las penetraciones de las células endoteliales, entonces el plasma se acumula, no pasa al espacio dice, entonces aumenta la presión, entonces la presión portal, ¿no? Entonces, pero también a nivel prehepático, ¿no? Puede haber un coágulo a nivel de la vena porta, ¿no? Entonces el flujo sigue aumentando, pero hay una detención ahí, también hay una vasoconstricción, ¿no? En la vena porta, y esto permite un aumento más de la presión venosa portal. Este mismo evento puede suceder a nivel poshepático, ¿no? Entonces, la hipertensión portal se da por dos causas, ¿no? Alteraciones funcionales y alteraciones estructurales, como habíamos visto. Esto aumenta la resistencia intrahepática. Y este aumento de la resistencia intrahepática produce como resultado una hipertensión portal. En la hipertensión portal hay una disminución del óxido nítrico, por eso ni siquiera hay vasodilatación a nivel portal. Pero a nivel sistémico sí hay un aumento del óxido nítrico, por lo tanto hay una vasodilatación esplénica y sistémica. Al haber una vasodilatación esplénica, el volumen efectivo eficaz disminuye. El paciente entra en hipotensión arterial. Al disminuir ese volumen efectivo, entonces va a haber una activación de los sistemas vasoactivos, el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué son estos? Ustedes bien ya lo conocen, para retener líquidos y electrolitos. Entonces el paciente va a estar en hipervolemia. Va a haber un incremento del flujo venoso portal, y este incremento del flujo venoso portal va a traer como resultado una hipertensión portal. Ahora, ¿qué va a haber esta hipertensión portal? ¿Cómo se disminuye? Va a ser uso de las colaterales portosistémicas. Y este uso de las colaterales portosistémicas, ya lo vimos acá en este lado, ¿no? Vas a ver la sangre para tratar de disminuir esta presión venosa, hipertensión venosa portal. La sangre va a tratar de irse por la curvatura menor hacia el tercio distal, de manera como que enfugarse del hígado, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que tengamos muy presente, ¿no? Esta colateral portosistémica al inicio ayudan a mejorar la hipertensión portal, pero a la larga se congestionan también y contribuyen más aún, mandan una fuerza positiva hacia el sistema porta y esta presión en la vena porta se hace más intensa, ¿no? Entonces es muy importante conocer esta situación. La complicación de la cirrosis. La primera complicación, el problema capital, es el problema de la hipertensión portal, miren ustedes, ¿no? La hipertensión portal va a traer como resultado hemorragias varicosas, hemorragias por varices esofágicas del paciente. Por eso, un paciente con cirrosis, lo más probable es que tenga hemorragia por varices, ¿no? También va a traer como resultado ascitis, ¿no? Un secuestro de líquido en el espacio peritoneal, ¿no? Este secuestro de líquido va a permitir que haya en los intestinos una translocación bacteriana. Al haber una translocación bacteriana en estos espacios, las bacterias van a migrar de la luz intestinal hacia los ganglios linfáticos mesentéricos, ¿no? También va a haber un deterioro de la función inmunitaria, ¿no?
aunado a la disminución de la motilidad y el tiempo de tránsito intestinal, va a permitir como resultado una translocación, como decía, bacteriana hacia el líquido acítico, y va a traer como resultado una peritonitis bacteriana espontánea. Esto lo podemos apreciar, ¿no? Nosotros hacemos la paracentesis y el líquido más o menos es turbio, ¿no? También la citis va a traer como resultado, al disminuir el líquido allá, al haber líquido en el tercer espacio, va a haber un menor volumen efectivo, ¿no? Al haber un menor volumen efectivo, hemos visto que los sistemas vasoactivos entran a estimularse y va a haber una constricción a nivel de los riñones de las arteriolas, ¿no? Aferente y eferente, de tal manera que no haya un buen drenaje de líquido en la filtración glomerular, ¿no? Entonces, el paciente entra en un síndrome hepatorrenal. La hipertensión portal también tiene que ver con la encefalopatía, ¿no? La encefalopatía, la insuficiencia hepática y la hipertensión portal son prácticamente los predecesores o precesores de la encefalopatía hepática, ¿no? Cambia la insuficiencia hepática, sí, solamente vamos a ver un problema ictérico, el paciente se vuelve con escleras amarillas, ¿no? Piel amarilla, amarilla verdosa, ¿no? Entonces, es una ictericia que el paciente tiene por un problema de insuficiencia hepática. La primera complicación, habíamos dicho que la hemorragia digestiva por varices esofágicas. Y siempre hay que tener presente, hay un volumen efectivo disminuido. Por eso los sistemas vasoactivos entran a tallar sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por eso este paciente hay que tener una cuidadosa reposición del volumen. Cuidadosa reposición del volumen y preferiblemente elementos formes como son glóbulos rojos para mejorar la oxigenación, ¿no? En el paciente, ¿no? Y tratar de usar en los tratamientos hemostáticos, ¿no? Por ejemplo, hacer una endoscopía y hacer ligaduras endoscópicas, o usar fármacos vasoactivos semejantes a la somatostatina. Por ejemplo, nosotros usamos en el hospital el octreotide. ¿Para qué sirve esto? Para hacer una vasoconstricción a nivel esplácnico. Como ustedes saben, a nivel esplácnico, la circulación esplásnica está vasodilatada. Si nosotros usamos estos fármacos vasoactivos tipo octreotide, vamos a hacer una vasoconstricción y vamos a mejorar el volumen efectivo, ¿no? Y de esa forma vamos a disminuir la hipertensión portal y vamos a controlar la hemorragia. Pero si este paciente es de alto riesgo, tiene un Child-Pugh-C o un Child-Pugh-B, hay que ponerle un TIPS, una derivación portosistémica transyugular, ¿no? Para evitar que esa presión genere mayor fuerza hacia las arterias gastroesofágicas y la hemorragia se perpetúe, ¿no? Pero si el paciente no es de alto riesgo o está contraindicado para TIS, podemos hacer una profilaxis secundaria, ¿no? Con beta bloqueadores no selectivos. ¿Cuáles son los beta bloqueadores no selectivos? El propranolol, por ejemplo, ¿no? El nadolol, ¿no? El carvedilol, ¿no? O también podemos hacer una ligadura endoscópica vascular a este paciente, ¿no? Si no hay un control de la hemorragia, de frente a un stent esofágico, o un taponamiento con balón, con una sonda de Sandstacken-Blackmore, ¿no? Entonces, eso permite que haya una presión en los vasos venosos del esófago, de tal manera que haya una hemostasia, ¿no? También podemos ponerle tips de rescate, ¿no? Entonces hemos visto en la cirrosis, la hipertensión portal sinusoidal, hay una vasodilatación arterial, reducción del volumen efectivo, una activación del sistema renina-angiotensina, sistema nervioso simpático, la vasopresina que actúa al último. Estos sistemas vasoactivos permiten una retención de sodio y a la larga te va a dar ascitis. Retención de agua libre, una hiponatremia dilucional, este es el problema, ¿no? Vasoconstricción renal, me va a llevar al síndrome hepatorrenal, ¿no?
Entonces, cuando yo tengo un paciente con ascitis, cuando yo voy a estudiar un paciente con ascitis, tengo que saber que hay 4 causas, ¿no? El primer problema es hepático, segundo problema es cardíaco, tercer problema renal, cuarto problema nutricional. Por esos 4 problemas podría haber ascitis. Pero para eso está la anamnesis y el examen físico. Entonces yo corroboraré, ¿será un problema hepático? ¿Qué tendría que encontrar en el paciente con un problema hepático? Si tiene un problema hepático, podría yo encontrar arañas vasculares, eritema palmar, la mano rojiza, violácea, una circulación abdominal colateral, ¿no? Matidez desplazable, ¿no? Ginecomastia, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, pérdida de la masa muscular, el paciente delgado, ¿no? Pero si es un problema cardíaco, ya sé que qué sintomatología tiene un problema cardíaco. Dice, doctor, yo duermo con almohadas muy altas, tiene ortomia, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, edema periférico, encharcamiento de la sangre en el hígado, y eso trae como resultado hepatomegalia dolorosa, reflujo hepatoyugular positivo. Si hay una neoplasia sin fiebre, paciente pierde peso, hiporéxico, anémico, podría pensar en una neoplasia, ¿no? Si hay un soplo en el área hepática, ¿no? O palpa una masa hepática, etcétera, ¿no? Si es ictericia, ¿no? Podría estar pensando en un problema vírico, ¿no? La primera posibilidad, una ictericia de reciente inicio, un problema vírico, hepatitis viral A, o no, o hepatitis viral B, si hubo transfusiones sanguíneas o promiscuidad, etcétera, ¿no? Hepatitis alcohólica, hepatopatía por tumores, ascitis pancreática también, el problema pancreático puede dar. Si esto está aunado a dolor abdominal, yo podría pensar que tiene una peritonitis bacteriana espontánea. Aún si tiene fiebre, con mayor razón, una peritonitis bacteriana espontánea, pero tenía también una peritonitis secundaria, carcinoma hepatocelular, hepatitis aguda alcohólica, etcétera. Si es fiebre, como ya le decía, peritonitis bacteriana espontánea, una peritonitis tuberculosa o una hepatitis aguda alcohólica, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante para poder plantear el problema. Entonces, nosotros tenemos que hacerle a un paciente con ascitis una paracentesis, ¿no? Y ver el aspecto macroscópico del líquido, ¿no? Si es un líquido claro, amarillento, transparente o turbio, tendría que ver los polimorfos nucleares. Si los polimorfos nucleares son mayores de 250, tengo que ver la gradiente sérica, la gradiente de albúmina sérica y del líquido acítico, ¿no? Del tercer espacio, mayormente llamada como gasa. Si la gasa es mayor de 1.1, tengo que ver las proteínas en el líquido acítico. Si las proteínas en el líquido acítico son menores de 2.5, recuerden que cuando hay un problema hepático hay una hipoalbuminemia, porque el hígado como está cirrótico, produce menos proteínas, menos albúmina. Por lo tanto, en el líquido acítico va a haber menor cantidad de albúmina. ¿Ya? Entonces, esto va a traer como resultado una cirrosis hepática. Pero si las proteínas están mayores de 2.5, entonces no hay problema de la fabricación de albúmina, ¿no? El hígado sí está trabajando bien, entonces habrá mayor cantidad de proteínas. Entonces este paciente tranquilamente es un problema de insuficiencia cardíaca. Y así sucesivamente, si hace el estudio de la paracentesis, cuando es una carcinomatosis, por ejemplo, el líquido va a ser un líquido hemático, ¿no? Un líquido acítico hemático me da mucha sugerencia de una carcinomatosis. Líquido de lechoso, un problema de hipertrigliceridemia familiar, por ejemplo, ¿no? En la peritonitis bacteriana espontánea, el diagnóstico, como ya habíamos dicho, se basa en la existencia de mayor o igual a 250 polimorfos nucleados en el líquido acítico. Hay que realizar también del líquido acítico un estudio en cultivos, ¿no? Iniciar tratamiento antibiótico es muy importante, ¿no? El germen es el E. coli, ¿sí? E. coli, ¿no? Y entonces tenemos que tenerlo muy presente. La expansión de plasma con albúmina. Por eso que antes de hacer la paracentesis, primero saco muestras para ver el germen, qué germen tiene. Luego le hago la paracentesis, ¿no? Es muy importante tener presente, ¿no? Entonces, tengo que hacer una expansión de plasmática con albúmina intravenosa
En el primer día 1.5 gramos por kilogramo de peso, segundo y tercer día solamente 1 gramo por kilogramo de peso, ¿no? Para evitar el problema del síndrome hepatorenal, ¿no? Entonces, por la disminución de menos líquido en volumen efectivo. Es muy presente tenerlo, ¿no? Una lesión renal aguda, ¿no? En la cirrosis. Entonces, ¿por qué se da esta lesión renal aguda? Por el problema del volumen efectivo disminuido, ¿ya? Entonces hay que tenerlo muy presente. Un segundito, por favor. Entonces, es muy importante. Cuando el volumen efectivo, como ya habíamos dicho, está reducido, hay un incremento compensador del gasto cardíaco. Que el gasto cardíaco nosotros sabemos que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Tratará de aumentar el volumen sistólico, pero si la frecuencia cardíaca aumenta más de lo necesario, el volumen efectivo ya no será igual, ¿no? Pero este es el asunto compensador del corazón. Por eso que puede el paciente hacer una cardiopatía cirrótica. ¿Por qué se llama cardiopatía cirrótica? Porque el generador es la vasodilatación esplánica, producto de la hipertensión portal, ¿no? Que me traduce en un volumen efectivo reducido. Entonces el corazón trabaja sobre demanda, pero ¿quién ha sido el originador? El hígado. Entonces ahí es un problema cardíaco producto de la causa del problema cirrótico del hígado, ¿no? Entonces, este volumen efectivo reducido, o sea, tiene dos componentes, ¿no? Tanto el corazón pone su parte, como el corazón ya no puede, entra a tallar los sistemas vasoactivos, sistema renina, angiotensina, aldosterona, y el sistema nervioso simpático, ¿no? Y la hormona antidiurética es muy importante, ¿no? Pero esto trae como resultado una vasoconstricción de la arteria renal. Va a disminuir el flujo glomerular, la filtración glomerular va a disminuir. El paciente, uno lo nota oligúrico, o oligoanúrico o anúrico, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante porque el paciente va a entrar en un síndrome hepatorenal y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es bueno decir que en el síndrome hepatorenal los riñones están bien, el problema es el hígado. Si el paciente se le hace un trasplante de hígado, los riñones van a quedar indemnes, ¿no? Va a pasar como si no hubiera pasado nada, valga la redundancia, ¿no? Entonces esto es muy importante. En la fisiopatología de la encefalopatía hepática, el problema es la hiperamonemia, ¿no? Una producción intestinal, ¿no? de amonio, ¿no? Nosotros sabemos que las proteínas se convierten en aminoácidos en el intestino y estos aminoácidos, las bacterias, lo van a transformar en amonio. Y en el hígado, en un hígado normal, este amonio se va a convertir en urea y glutamina. Este mecanismo también hacen los riñones y los músculos, ¿no? Que convierten el amonio en urea y glutamina, ¿no? Pero cuando el hígado está mal, entonces no va a haber esta transformación en urea y glutamina. Entonces este amonio va a atravesar la barrera hematoencefálica y se va a ir a los astrocitos. Y en los astrocitos este amonio se va a convertir en glutamina y la glutamina va a aumentar y va a jalar agua, lo va a hacer hipertónica la célula del astrocito y va a jalar agua, la hacer hipertónica, ¿no? Entonces va a haber un edema de los astrocitos. Al haber un edema de los astrocitos, el paciente va a entrar en confusión, se va a volver confuso, ¿no? Va a tener cefalea, ¿no? Va a ser un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces es muy importante que tengamos presente, ¿no? Esta situación de lo que sucede en el hígado. También tiene que ver en el hígado el sistema GABA, ¿no? El sistema GABA es un inhibidor, ¿no? De la excitabilidad y va a deteriorar la vigilia. Entonces, por eso que la encefalopatía es un problema neuropsiquiátrico, que hay que tener cuidado, que está relacionado al bajo tránsito intestinal, ¿no?
Por eso el paciente, para evitar la encefalopatía hepática, hay que evitar que el paciente no se estreña. Miren ustedes, un tratamiento muy elemental, ¿no? Que no se estreñe el paciente, porque si el paciente llega a estreñirse, más el tránsito lento intestinal en estos pacientes, va a hacer que las bacterias produzcan mayor cantidad de amonio, ¿no? Y como el hígado, y ustedes han visto las colaterales portosistémicas que no llegan al hígado, irán este amonio directamente al cerebro, y ahí viene el problema, ¿no? Entonces tenemos también criterios de encefalopatía hepática, de Westhaven, ¿no? Entonces estos son grados, ¿no? A mayor grado, mayor severidad, ¿no? En el grado 4 el paciente está en coma. Y esto es muy importante en valorar, ¿no? En grado 1 hay una lentitud mental, ¿no? Lentitud mental, un problema neuropsiquiátrico, una lentitud mental, ¿no? Hay una disforia, irritabilidad, ansiedad, alteración de la destreza manual, no puede hacer un trabajo manual, o sea, con las manos. En el grado 2 hay fatiga, apatía, letargo, trastorno de la personalidad, leve desorientación temporoespacial. A veces el paciente dice su nombre, pero no sabe en qué año estamos, no sabe en qué lugar estamos, ¿no? Entonces, eso ya podríamos nosotros ir catalogando en grado 2. Hay flapping, ¿no? Ataxia, bradilalia, habla lento el paciente, ¿no? En el grado 3 hay somnolencia, ¿no? Y agresividad, marcada desorientación temporoespacial. O sea, en el grado 2 la desorientación temporoespacial leve, en el grado 3 ya es mucho más marcada, ¿no? Hay clonus, asterixis, ¿no? En el grado 4 el paciente está en coma. Y si el paciente está en coma, ya no podemos valorar ningún síntoma neurológico, ¿no? Por eso que no está valorable. El paciente está en un síndrome de hipertensión craneal. ¿Por qué dijimos que hay un síndrome de hipertensión craneal? Porque hay aumentada glutamina en los astrocitos. Y la aumentada glutamina en los astrocitos hace que jale agua al citosol del astrocito. Y esto, debido a que en ese medio está hipertónico, entonces se edematiza el astrocito y produce un síndrome de hipertensión endocraneana, ¿no? Entonces ese es el grado 4 prácticamente, es prácticamente la fase más severa de la encefalopatía hepática. ¿Con qué hay que tratarle? Hay que darle, nosotros normalmente le damos lactulosa al paciente, ¿no? ¿Por qué lactulosa? Porque acidifica el medio. Y al acidificar el medio, las bacterias no pueden trabajar. Las bacterias casi trabajan en un medio casi alcalino, ¿no? Y si uno lo acidifica, entonces ya no van a hacer que las bacterias a los aminoácidos lo transformen en amonio, ¿no? Entonces, por ese medio la lactulosa trabaja. También trabaja porque es un laxante, ¿no? Al tener menos contacto el contenido intestinal, al evacuarse, entonces ya no va a haber, pues, un trabajo de las bacterias, ¿no? Entonces, también es otro mecanismo por el cual se puede evitar la encefalopatía hepática, ¿no? Por eso estos pacientes, como ya decía, no deben estreñirse. Si este paciente se estreñe, entonces va a haber mayor contacto de las bacterias con los aminoácidos y va a haber mayor generación de amonio. Y este amonio, ya sabemos, va a atravesar la barrera hematoencefálica, va a ir a los astrocitos, va a convertirse en glutamina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y luego entra el paciente en encefalopatía hepática. Y eso es lo que menos debemos esperar, ¿no? Entonces, acá nosotros también tenemos, cuando hay una insuficiencia hepática, el paciente entra en ictericia, ¿no? La ictericia, pues, puede ser prehepática, hepática y poshepática, ¿no? Ahí nosotros vemos en ese cuadro también las diferentes formas de esta generación de la ictericia, ¿no? El tratamiento, ¿no? La cirrosis, cuando es compensada hay que vigilar. Hay que vigilar por ecografía, hay que hacerle exámenes de alfa-fetoproteína cada 6 meses, y tranquilo, ¿no? Si hay hay que vigilar las varices, ¿no? Hay que hacer endoscopías. Si no encontramos varices en la endoscopía digestiva alta, hay que hacerle una nueva en 3 años. Pero si hay varices pequeñas, hay que hacerle una nueva en 2 años, ¿no?
Si encontramos varices grandes, hay que darle beta bloqueantes no selectivos. Ya habíamos dicho, los beta bloqueantes no selectivos muy usados es el propranolol. Ligadura en pacientes que no toleran la medicación, si no tolera el propranolol, o pacientes con bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, segundo grado, ¿no? Ustedes saben que el propranolol va a disminuir la frecuencia cardíaca, es un cronotrópico negativo. Entonces, en estos pacientes que no toleran, hay que poder ponerle pues ligaduras en este caso, ¿no? El control de INR, albúmina, bilirrubina es muy importante, ¿no? En los pacientes compensados. También en los pacientes descompensados hay que controlar, ¿no? Control de creatinina, ¿no? Para ver si este paciente no está entrando en la síndrome hepatorrenal, ¿no? Entonces, cuando hay una hemorragia varicosa hay que hacer un tratamiento precoz, ya habíamos dicho, con vasoconstrictores para la vasodilatación esplácnica, endoscopía terapéutica con ligaduras, ¿no? Hay que también evitar la sobretransfusión el paciente, ¿no? Porque le podemos, primero, el paciente no tolera mucho líquido, el paciente hepático. En segundo lugar, también podemos pasarle en un periodo de ventana virus al paciente, ¿no? Y podemos complicar su situación con virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo presente. Hay que darle una profilaxis antibiótica a corto plazo, ¿no? Y prevenir la recurrencia de hemorragia, como ya habíamos dicho, con los beta bloqueadores no selectivos, ¿no? Más la ligadura en los pacientes que no toleran esos beta bloqueadores no selectivos. En la citis hay que hacer unas restricciones de sal, ¿no? El paciente está con ascitis, hay que restringir la sal, diuréticos. Hay que darle espironolactona, porque es un ahorrador de potasio. Hay muchos que le dan diuréticos de techo alto o de asa, como es la furosemida, y barremos el sodio, barremos el potasio, el paciente está con calambres, adormecimientos, por falta de haber dado un diurético a base de espironolactona, que es un ahorrador de potasio, ¿no? Evitar los AINES, ¿no? Porque los AINES, ustedes saben que las prostaglandinas son vasodilatadores de las arteriolas renales. ¿Qué van a hacer los AINES? Son vasoconstrictores, van a empeorar aún más en la filtración glomerular, ¿no? Restricción de agua, menos del sodio sérico, ¿no? El umbral bajo para la lesión de paracentesis, diagnóstica para descartar peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Entonces, si hay disfunción renal, hay que interrumpir los diuréticos, expansión de volumen con albúmina. Es importante que cada vez que hagamos paracentesis, si es mayor de 5 litros, hay que administrarle albúmina para no tener un efecto de rebote, ¿no? En la encefalopatía hepática, ¿no? Identificación y tratamiento de factores precipitantes. ¿Qué precipita una encefalopatía hepática? Las hemorragias gastrointestinales, infecciones, la azoemia, ¿no? Prerrenal, el estreñimiento, ahí está. Lactulosa para inducir 2 a 3 deposiciones al día. Debería ser un paciente cirrótico no compensado, 2 a 3 deposiciones al día. Porque el estreñimiento es fatal para él. Lo va a llevar a la encefalopatía hepática. Rifaximina en el paciente que no tolera la lactulosa, ¿ya? Hay que darle enemas también. Y acá nosotros, para tratar de mejorar como parte del tratamiento, la derivación portosistémica intrahepática transyugular, ¿no? Acá nosotros vemos un stent, ¿no? Para permitir que el flujo portal vaya por este stent sin ningún tipo de presión o obstáculo, ¿no? Y vaya a la vena suprahepática, luego desemboque en la vena cava inferior, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque va a disminuir la presión, pero no va a cumplir el metabolismo que debería cumplir el hígado, lo va a pasar como un bypass prácticamente este stent, ¿no? Entonces, es muy importante saber, pero sí me va a mejorar los síntomas de varices esofágica, ¿no? Que el paciente puede tener, la hemorragia digestiva, o sea, va a mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido. Muy bien, entonces, luego tenemos la clasificación Child-Pugh, que ya ustedes la conocen perfectamente. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta pueden hacerla, si no, muy buenas tardes con todos. Gracias, doctor. Muy bien, hasta luego.